pues no vinieron para que no pregunten. Bueno, el tema que vamos a ver o que vamos a continuar es sobre la investigación que ustedes realizaron. Algunos trabajos sí los vi, pues excelentes, algunos que se complementaron, como si el Pesina, que aparte de César y Eloy, que sí buscaron, pues dónde fundamentar si lo que es su investigación del tema. Con respecto a su exposición, es correcto. Entonces aquí los invito a que no tengan miedo a expresar si hay algún concepto que no entienden, pues esa es la idea, complementar y yo saber que realmente, pues bueno, tienen alguna duda, ¿verdad? Si no se entiende el tema, yo doy por visto de que ya lo investigaste, ya lo entendiste, no lo quisiste explicar porque probablemente ya quedó todo claro, pues bueno, entonces pues ya no habría nada que ver. En este caso, al tema o a la tarea que les encargué, por ahí nos vamos otra vez a la estructura. Ahorita agrego la participación de Eloy y de Ociel. Sí, la de Ociel creo que la que me faltó. Decía la tarea, vamos a ver. Muchos de ustedes encontraron el tema enfocado, obviamente esa programación, pero enfocado a Raptor. Recuerden que iniciamos desde un algoritmo, el algoritmo ya se los había repetido, serie de pasos para llegar a un objetivo, serie de instrucciones. Lo comparábamos con una receta de pastel. Y bueno, toda esa representación, esos datos de que escritos en tu mente o en tu libreta o toda esa serie de pasos o elementos, lo tenemos que representar gráficamente. Y la representación gráfica, pues son los diagramas de flujo. Y los diagramas de flujo, ¿con qué lo estamos haciendo? Con Raptor, que es un software libre que nos apoya a verificar lo que es ese programa o, perdón, ese ciclo o ese diagrama de flujo que nosotros estamos realizando. Obviamente el diagrama de flujo consta de varios elementos, ¿sí? El diagrama de flujo de Raptor, cuando vimos lo que es el tema, déjenme irme en el apartado de selección. Vamos a buscarlo. Ok, aquí está. Vamos, para hablar de lo que es el concepto de programación, sí, para yo empezar a entender programar un programa o hacer un programa en un lenguaje de programación, pues bueno, hay tres tipos de estructuras para lograr completar un programa: secuencia, selección y ciclo. El de secuencia, nosotros lo realizamos o realizamos ejercicios como la suma de dos números, donde utilizamos asignaciones, input y output, ¿sí? Que en este caso, esos son los programas, o esas son las estructuras de secuencia, ¿sí? También hay una programación estructurada de selecciones, donde encontrábamos las de selecciones cuando veíamos lo que son las condicionales, ¿sí? O una decisión, verdadero o falsa. ¿Y dónde lo hicimos? Lo hicimos en programas de edades, donde votar sí, si puedo votar o no puedo votar. Y en su caso, asimismo, podíamos agregar o anidar más estructuras condicionales. En este caso, ya vimos dos tipos de cómo podemos programar a través de una secuencia y de una selección. Y ahora, ¿qué otro tipo de diagramas de flujo o la programación utiliza para realizar ciertos programas? Pues el de ciclo, ¿sí? El de ciclo, que es el que ustedes realizaban o investigaban. Hay temas o hay puntos que ustedes encontraron, como su compañero mencionaba, a través de ciclos y de bucles. En este caso, esa información es correcta, solo que para lenguajes de programación como C Sharp, como C++, como Java y algunas otras estructuras de lenguaje de programación. En este caso, si logran ver mi pantalla, este es un lenguaje de programación en Visual, pero utilizando C Sharp. Pues bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ya no vamos a hacer los diagramas de flujo que nosotros realizamos normalmente con Raptor. Ya aquí en este caso ya lo vamos a plasmar utilizando métodos, utilizando parámetros, declarando variables, utilizando librerías, que en este caso es lo que tú sacaste cuando sacas el pseudocódigo de Raptor. Al final te da un pseudocódigo para adaptarlo a C Sharp, a Java, y también ya lo veíamos.
Hablar en este caso que yo tengo aquí C#, estas condiciones o estos ciclos que yo los utilizo en Raptor, en lenguaje de C# se llama bucles, se llama condicionales, se llaman, porque utilizamos en este caso una programación orientada a objetos, o sea, otro tipo de programación. Con Raptor lo que yo estoy realizando, estoy viendo el flujo que va a llevar mi programa para finalmente programarlo. Y programar con bucles es como si yo estuviera realizando un programa de ciclo en Raptor. Entonces, en lenguaje de programación 2, ustedes van a ver bucles, van a ver van a hablar sobre el if, van a hablar sobre el else, van a hablar sobre selecciones, pero en este caso es la traducción del ciclo. Por eso encontraron ustedes temas enfocados a bucles. Bucles en este caso son, pues bueno, métodos. Esto, como quien dice, este es un espacio, este es un bucle donde yo voy a utilizar un programa y utilizar una condicional mediante comandos, mediante librerías. Pero hablar de un bucle en Raptor, en este caso es hablar de ciclos. Y hablar de ciclos, ¿quiénes son los símbolos que me van a ayudar a realizar un ciclo? Pues bueno, el que está aquí, el de loop, ¿sí? El de búsqueda, el de ciclo. Y por ahí, el de ciclo y el de búsquedas utiliza o trabaja con conectores. Y ahorita lo vamos a ver, pues, de qué trata a buscar o es trabajar con ciclos. Entonces, si tú encuentras el término de bucles, del if, del else, sí es lenguaje de programación, pero orientado a C#, orientado a Java, pero todo nace a partir de esta estructura, de la estructura del ciclo, ¿sí? Si yo entiendo qué es un ciclo, en lenguaje de programación 2 ya voy a entender que yo voy a poder hacer bucles o voy a poder trabajar con estructuras como el if y como el else. Entonces, por eso es importante conocer a partir de Raptor cuál es la función del ciclo, que traducido a otro lenguaje es un bucle. Entonces, aquí nos dice que la estructura de un ciclo es repetitiva. Se utiliza cuando se requiere que un conjunto de instrucciones se ejecuten un cierto número finito. Ustedes lo vieron por ahí con sus compañeros que realizaron una calculadora o que realizaron un contador. Entonces ahí se está cumpliendo la condición. Es una estructura repetitiva, se está repitiendo hasta que se cumpla una o se ejecute ciertas instrucciones, el número de veces dependiendo hasta dónde quiere llegar esa instrucción. Entonces, aquí, como te dice, llamadas, bucles o ciclos al proceso que se repite. Entonces, como uno de sus compañeros ya comentó, pues es un bucle, es eso, es el proceso que está realizando. Y ya pasado a lo que es lenguaje de programación C#, C++, pues bueno, ahí ya vas a conocer, ya sabes cómo trabajan los bucles, cómo trabajan los ciclos y dónde vas a encontrar estructuras como el if y como el else. Bueno, posteriormente, para no revolverlos, específicamente hablar de bucles o de ciclos es lo mismo, es una condición, ¿sí? Una condición repetitiva. Existen dos tipos de estructuras repetitivas, ¿sí? Aquella donde se tiene perfectamente establecido el número de veces que un grupo de acciones va a ejecutar, que en este caso puedes utilizar el mientras que, o aquella en la que el número de repeticiones es desconocido, no sé hasta cuándo va a terminar, en este caso hasta qué, y se hará hasta que se cumpla o no cierta condición. Entonces, estas son, ¿sí?, la estructura lógica que tú vas a trabajar en un ciclo. Es mientras que y hasta que traducido a otro lenguaje es un else o un if. Entonces, aquí estamos trabajando con ciclos, estamos trabajando con bucles. Si tú, cuando vayas a trabajar con C#, en vez de trabajar o decirles que voy a hacer un ciclo, sí, pero ¿cómo hace los ciclos? Con if y con else. Ah, en Raptor es que voy a hacer un ciclo. ¿Cómo vas a hacerlo? Pues solamente con estos símbolos. No sé, ese punto quedó claro para no confundirlos entre qué es un bucle y un ciclo. Sí. Ok, entonces bucle o ciclo es lo mismo, ¿sí? Hay dos formas en Raptor, mientras que, hasta que. Si yo lo traduzco en otro lenguaje de programación,
trabajar con bucles o con ciclos es trabajar con las estructuras if o con la estructura else, que voy a ocupar librerías, métodos, parámetros, etcétera. Entonces ahorita no nos vamos a meter con C#, solamente se los quería mostrar porque este es así como trabaja y aquí empezamos a programar el método, empezamos a declarar variables, empezamos a mencionar que mi variable, en este caso dato, va a tener un tipo de dato asignado. Pero bueno, eso ya lo veríamos en lenguaje programación 2. Pero cuando yo les diga, ok, vamos a trabajar, vamos a hacer una suma de dos números, donde cuando se acuerden, cuando trabajábamos en Raptor con selecciones, ok, es como si estuviéramos trabajando lo mismo, pero ahora en este programa. Ok, chicos, ahora vamos a hacer un programa como un contador y van a utilizar ciclos o bucles. Entonces, sabes que vas a utilizar las estructuras de if o las estructuras de else. Entonces, eso más que nada es comparado a este tipo de lenguaje de programación. Por eso Raptor, cuando tú empiezas a entender cómo funcionan estos programas, pues bueno, tú ya llevas una idea de cómo que es, en este caso, qué programas o qué tipos de programas tú puedes realizar. Entonces, aquí ya trabajar, recuerda que Raptor trabaja con selecciones, con estructuras selectivas y en ciclos o bucles, que son mientras que o hasta que. Si te das cuenta, acá utilizábamos condiciones y ahora pues ya vamos a utilizar pues las búsquedas o los regresos, donde hay por ahí compañeros que investigaron, hicieron programas como la calculadora, perdón, como la tabla de multiplicar o como un contador del 1 al 10, ponían por ahí, pues bueno, su condición en este caso, en ese proceso. Acá tengo un ejemplo que es parecido al que realizó, investigó uno de sus compañeros. Es un ciclo en Raptor que hace mientras se ejecuta una condición, ¿ok? Aquí lo estoy inicializando, le estoy diciendo que va a empezar con un contador, le estoy asignando el valor que siempre va a ser 1, va a hacer una búsqueda, momento de que ingresas, va a contar, aquí se hace la comparación, va a ser el contador del 1 siempre y cuando llegue hasta las 10 veces repetitivas. Y aquí se va a hacer, cuando ya llega a las 10 veces repetitivas, pues bueno, ya se cumple la condición y ya sale. Mientras no haya llegado a esa condición, lo único que va a hacer es ir haciendo el ciclo, ir regresándose hasta que llegue y se sale. Entonces, eso es lo que hace el ciclo y bueno, en la próxima clase vamos a ver un ejercicio y un ejemplo de otra estructura, además de la tabla de multiplicar que por ahí realizaron sus compañeros, que está excelente, que bueno, pues prácticamente hacer una tabla o un programa de tabla de multiplicar, lo tienes que hacer con ciclos, lo tienes que hacer con bucles, que también así se les llama. ¿Por qué? Porque es hasta que no llegue o hasta que no se cumpla esa condición, sigue haciendo esa operación. Ese es un ciclo. Entonces ya entendemos prácticamente que un ciclo es pues redundante hasta que no llegue a esta condición que está aquí y ahora sí se sale del programa. ¿Dudas en ese punto? No, ninguna. Ok, aquí nos dice que siempre iniciamos la variable en 1. Recuerden que anteriormente las variables en algunos programas los iniciamos, en algunas no, porque nos pedía el dato y nosotros lo ingresábamos. ¿Se puede realizar? Sí se puede realizar, pero en este caso ya está inicializada la variable, ya le dimos ese dato, ese valor. Y aquí en esta parte nos dice que se repite hasta que el contador sea mayor o igual que 10. Hasta que, por ejemplo, aquí pasa el 1, luego sigue el 2, luego el 3, ya cuando llega al 10 es mayor o igual a 10, ok, ya te sales, ahí termina tu ciclo. Y pues bueno, con este tipo de estructuras podemos hacer varios programas que en la vida normal a veces cuando nosotros hacemos nuestros procesos, así se van desarrollando y así va la lógica de la programación. Por eso es importante empezar a interpretar desde Raptor que antes qué es un algoritmo, qué es un diagrama de flujo, cuál es el pseudocódigo, para ahora sí iniciar lo que es la parte de mi programación. Y todo esto, como tú lo observas, pues es parte de la lógica. Y pues bueno, la próxima clase ya te estaré por ahí poniendo el ejemplo y pues sería prácticamente nuestra última clase para que ya en lenguaje programación 2, ahora sí ya empiecen con C#, cuando hablen de bucles o ciclos, ya sabes qué es lo que vas a realizar, pues un buscador, un contador, cuando hables de selecciones, etcétera. Entonces, ya la próxima clase les mencionaré también quién presenta examen, quién no presenta examen, qué es lo que va a venir el examen
y pues bueno, básicamente terminaríamos el tetra. ¿Alguna duda, chicos, hasta este punto? No, ninguna. Ok. Bueno, gracias por tomarse el tiempo y por conectarse. Nada más por ahí, si alguien llegó tarde, me pueda pasar su nombre para ponerle su asistencia completa. Que no lo haya nombrado y los demás, si gustan, ya se pueden desconectar, que le haya tomado ya la asistencia. No sé quién falte. Joselino. Joselino. A ver, vamos a ver dónde está. Ángela, Juan José, Gustavo, Lozano, Joselino. Aquí está. ¿Quién más? Eric Samarripa, hasta mero abajo. Samarripa, Eric. ¿Listo? ¿Alguien más? Dávila Alejandro. Dávila Alejandro, estarás arriba. Ángela, Juan José, aquí está. ¿Alguien más, chicos? Pues bueno, ok. Entonces, esta grabación la subo en un ratito, solamente sobre el tema que vimos. Y pues bueno, nos vemos la próxima clase. Gracias por su participación. Adelante. Yo, Edgar Lozano, ¿me puedo quedar un momento con usted para Ok, comentarle unos asuntos? claro que sí. Y los demás, pues bueno, si gustan ya se pueden desconectar. Ya no me falta agregar la participación, las dos de Osiel Pesina. Gracias, chicos. Y pues bueno, el que se vaya a quedar, aquí lo veo. Bueno, aunque me queda menos de un minuto, si gusta me desconecto y me vuelvo a conectar. Ok, Inge. Gracias. Soy Edgar Lozano, el que me Ok, acepte. Lozano. Ahorita lo admito entonces. Gracias. Gracias.